Chabelo comenzó una carrera como mandadero y recoge cables, hasta llegar a ser dueño de su famoso espacio humorístico. ¿Qué secretos esconde la carrera del ascenso y éxito de esta entrañable figura de la televisión en México? 1. El carismático conductor no se apena en contar que llegó a ser mandadero en una oficina. Pronto se convirtió en asistente de Ramiro Gamboa en el programa Carrusel Musical, en el cual también cumplió las tareas de camarógrafo. Además, suplió a los actores que faltaban o llegaban tarde al set en teleteatros. El amigo de todos los niños fue actor de doblaje y extra antes de tener su propio programa. Tras estudiar por 4 años el arte dramático, el tío Gamboín le dio su primera oportunidad para participar en su programa de TV, leyendo un chiste de un personaje llamado Chabelo, lo que terminó dando origen a la leyenda. En Familia con Chabelo duraría casi 48 años al aire. Se transmitió todos los domingos desde el 6 de enero de 1968 hasta el 20 de diciembre de 2015. En total, el programa sumó la increíble cifra de 2.463 emisiones prácticamente ininterrumpidas. 3. A Javier López le propusieron realizar un programa que sería transmitido todos los domingos a las 7 de la mañana. Fue así que surgió En Familia con Chabelo, un espacio que divirtió a chicos grandes con los concursos que se realizaban en el programa. Un segmento que muchos recuerdan es la catafixia, una dinámica en la que si la suerte estaba del lado del concursante podía llevarse premios como muebles, electrodomésticos, entre otros. 4. Pero no solo los participantes se llevaban un premio. Chabelo fue el gran beneficiado de este espacio, pues se estima que su fortuna alcanza los $10.5 millones. Si bien nunca se han hecho públicos los detalles de su patrimonio, se sabe que gran parte de la fortuna de Chabelo proviene de sus años como animador y presentador de televisión, pero también de las múltiples marcas que ha representado a lo largo de su carrera. 5. De sus múltiples trabajos en el mundo del espectáculo, los que más dinero le dejaban eran las colaboraciones especiales de ciertos productos que utilizaban su imagen. Logró tener ciertos acuerdos basados en su personaje de Chabelo, pues solo bastó con su popular imagen para que diversas empresas crearan juguetes, zapatos, mochilas o incluso artículos escolares con la cara del personaje en distintas facetas, que se comercializaban con gran éxito por el reconocimiento del personaje en la televisión de su época. 6. Chabelo. El personaje se convirtió en la imagen de Pepsi, a un año de haberse creado. Fue la cara de la popular bebida, al más puro estilo de Britney Spears, Michael Jackson y Beyoncé, y jugadores profesionales de fútbol. Con ello, Chabelo logró hacer la imagen de la compañía y sus productos más amigables y atrayentes al público latino. Aprovechando la forma que tuvo Javier López mientras trabajó con Ramiro Gamboa, el tío Gamboín, la empresa, que en ese entonces solo distribuía bebidas carbonatadas, contactó al dúo cómico para hacer su imagen en México durante los años 50. Así, Chabelo y su papá ficticio eran los protagonistas de los comerciales de Pepsi Cola, luego conocida solo como Pepsi. 7. Y es que la inocencia era solo una característica del personaje que interpretaba, porque en la vida real, Chabelo era muy ambicioso y sagaz para los negocios. A la par de su carrera en la televisión, se dedicó a multiplicar sus bienes invirtiendo en el sector inmobiliario y en negocios relacionados con la comida. Javier López tenía inmuebles tanto en México como en Estados Unidos, producto de su larga trayectoria y de los negocios que hizo fuera del espectáculo con las regalías de su personaje. Prepárate para saber qué ocurrió con toda esa fortuna luego de su fallecimiento. 8. Chabelo fue padre de 3 hijos, Oscar, Javier y Juan Gabriel, con Teresita Miranda, su esposa y compañera de gran parte de su vida. Oscar, su primogénito, se casó con Amira Boyson y tiene 4 hijos, nietos de Chabelo. Javier López Miranda es el segundo hijo y funge como productor y compositor. Es el más ligado al medio del espectáculo. Tenía varios proyectos respecto a la vida y obra de su papá. Además, se ha desempeñado en producciones teatrales. Está casado con Axel Saupe. Su hijo menor se llama Juan Gabriel. Es un apasionado del arte y de la moda. Los 3 fueron reconocidos por el artista, pero hubo alguien que no. 9. Fuera del matrimonio, Chabelo había tenido una hija fuera, llamada Leslie López Pérez.
fruto de una relación con una mujer llamada Oralia Pérez. Aunque se comprobó que Chabelo era el padre de Leslie, mediante una prueba de ADN, el actor no quiso reconocerlo oficialmente, pero sí se hizo cargo de su manutención. Es recordado este capítulo de escándalo cuando Oralia Pérez interpuso una demanda contra el comediante para solicitar una pensión alimenticia para su hija no reconocida. Este dinero pedido de manera legal por la mujer respondía a las necesidades de Leslie López Pérez. Y no creerán lo que Chabelo respondió en aquella oportunidad. 10. Bueno, yo no tengo nada que ver. Realmente cumplimos y se hace a través de una oficina. Yo no tengo contacto con ella, mencionó ante la prensa de farándula el comediante en una entrevista de ese entonces acerca de la pensión alimenticia y la anterior demanda. Sin embargo, los rumores indican que la joven tuvo contacto con el conductor en los últimos años de enfermedad y su relación fue un poco más cercana. ¿Tendrá Leslie López Pérez algún derecho sobre los bienes de su padre fallecido? 11. Al menos es posible que goce del privilegio de las regalías de una de las múltiples empresas de su padre, que no eran poco. Otro de los negocios implicados con la figura de este recordado personaje infantil fue Zapatos Chabelo. La empresa indica en su página web que Chabelo había sido parte de la cultura mexicana desde 1969, un ícono nacional que perduró por más de 5 décadas. La empresa surgió en 1993 con una fábrica en León, Guanajuato, donde se diseñan no únicamente calzado y la marca de Zapatos Chabelo, sino una línea de ropa que la empresa ha modernizado con frecuencia de acuerdo con las tendencias, que hoy se brindan en línea a través del portal. Con el paso de los años, este sigue siendo un negocio reconocido, pero no más que la trayectoria del comediante de la vida que vamos a contarte detalles. 12. Javier obtuvo el récord por mayor trayectoria como conductor de un programa infantil, con 48 años al aire y por el mayor tiempo presentando a un personaje por ser Chabelo, durante 57 años. 13. Durante su carrera en el mundo del entretenimiento, Javier López Chabelo grabó más de 30 discos de corte infantil, con los que se posicionó como una figura fundamental de este público. Estas son algunas de las canciones más famosas del amigo de todos los niños: El Reino del Revés, Mamacita, ¿dónde está Santa Claus?, Adiós Superman, Perro Lanudo y Yo soy Chabelo. 14. Aunque si de canciones memorables de Chabelo se trata, no hay duda que Garabato Colorado es la más importante de su carrera. La pista fue compuesta en 1981. Narra las aventuras que viven los niños dentro de la escuela, desde arreglar los cuadernos, jugar con sus amiguitos y lograr una felicitación de la maestra cuando logras hacer una tarea bien hecha. 16. En otras facetas, como actor, Javier López participó en los programas La Criada Bien Criada, 1970, El Show de Alejandro Suárez, 1972, La Carabina de Ambrosio, 1978, La Güereja y Algo Más, 1998, y Los Simuladores en 2009. También participó en La Princesa Hippie, 1969, una película escrita por Chespirito. En La Aventura a Gogo de Pili y Mili, protagonizada por Enrique Guzmán, Chabelo tuvo una participación como el embajador de San Marciano. 17. Actuó con Bill Cosby. Tuvo una aparición especial en un episodio de la serie Spy. El programa de espionaje transmitido en 1968 estaba protagonizado por Bill Cosby y narraba las peripecias de un dúo de agentes secretos. 18. Por sus habilidades vocales, además se desempeñó en muchas oportunidades como actor de doblaje. No creerás que fue él quien hizo la voz en español de Trent Boyette, un personaje muy grosero de South Park, en el capítulo Comedy Central con un acento neutro con influencias mexicanas que se volvería muy característico de los doblajes latinos. Pero, a pesar de su acento único, Chabelo no es completamente mexicano. 19. Javier López Rodríguez, Chabelo, quien murió a sus 88 años, no solo alegró a millones de niños y adultos mexicanos a través de sus películas, su música y su emblemático programa dominical En Domingo con Chabelo, así como los millones de memes que se viralizaron en internet mientras estuvo con vida. Pero varios desconocen que pese a hacer toda su vida en México,
realmente nació en la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos, en 1935. Sin embargo, sus padres, José Luis López Barba y Eulalia Rodríguez, eran originarios de León, Guanajuato, y emigraron a Norteamérica antes de que el reconocido presentador, comediante y actor creciera. Chabelo pudo haber realizado su vida en Estados Unidos, pero su familia decidió regresar a México, y con ello empezaría su carrera en el cine y la televisión mexicana. 20. Chabelo legalmente tenía la doble nacionalidad, pero prácticamente toda su vida la hizo en México. Sin embargo, por ser ciudadano estadounidense, casi fue obligado a ir a la Guerra de Corea al cumplir los 18 años. En ese momento, Estados Unidos envió a millones de hombres para combatir en la península, donde se librará un conflicto indirecto con la entonces Unión Soviética y que más tarde se dividirá en dos países. En ese mismo lapso, Chabelo ya estaba estudiando medicina en la Ciudad de México. Javier López había sido reclutado por el ejército de Estados Unidos aproximadamente en mayo de 1953, donde colaboró durante 3 meses en una base militar en San Diego, California, y casi fue enviado a combatir a la península coreana, pero el conflicto terminó el 27 de julio de ese mismo año y regresó a México tras haber estado en reserva. 21. Y ahora te compartimos un detalle muy peculiar que ocurrió a su regreso. Pues resulta que cuando Chabelo vuelve a México, entró a Telesistema Mexicano gracias al productor Luis de Llano Palmer, a quien conoció vendiendo cigarros en el hipódromo de la Ciudad de México. 22. Con mucho esfuerzo a su regreso de realizar su servicio militar en Estados Unidos, Chabelo se mudó a la Ciudad de México con toda su familia para que él realizara sus estudios de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, profesión que practicó como residente durante 4 años antes de llegar al mundo de la televisión. 23. Al tener una familia sumamente conservadora, Chabelo decidió estudiar para médico cirujano y laboró en un hospital particular. Sin embargo, para mantener los gastos de su carrera, tuvo que intercalar su tiempo como estudiante y trabajador. Fue entonces cuando uno de sus amigos lo invitó a trabajar en Televicentro. Este sería su primer encuentro en la televisión. Ahí se le ofreció trabajo como asistente de producción y le gustó tanto que decidió abandonar su carrera. 24. En Familia con Chabelo fue un programa de televisión que se transmitió de domingo a domingo durante 48 años de manera ininterrumpida. De ahí el asombro del público porque cada domingo por la mañana al prender la televisión podían ver a Chabelo interpretando a un niño y realizando concursos con gente del público. 25. Chabelo fue un artista comprometido con su profesión. Su mano derecha recordó que todos los sábados del equipo hacía un ensayo general, donde sí o sí se desarrollaba el programa como si estuviera en vivo. Esto para que no hubiera un error durante la transmisión. Durábamos hasta 18 horas ensayando. Los de la producción hacíamos quinielas apostando que terminábamos a las 4. A las 5 de la mañana eran maratones, agregó el mago Frank sobre estos ensayos. 26. El conductor y actor era muy disciplinado por haberse entrenado en el ejército. Esto lo llevó a dejar de lado muchas de sus pasiones. De hecho, abandonó su pasión por las baquetas por el mundo del entretenimiento. Javier López quiso ser baterista de jazz, al punto que tomó clases con el mismísimo Tino Contreras, quien se convirtió en el precursor del movimiento del jazz en México en los años 50. Se conocieron en el Rigus Bar de la Ciudad de México y le pidió que le enseñara a tocar la batería. 27. Otro gusto un poco más particular que seguro desconocías de Chabelo era su pasión por coleccionar ranas. El conductor creía que estos animales son de buena suerte, por lo que coleccionaba objetos con su forma y se dice que tiene más de 2000 en su casa y oficina. Las llevaba coleccionando desde la década de los 90 y tiene de madera, de vidrio, porcelana, algodón, plástico y tela. 28. Por otro lado, Chabelo fue un gran aficionado a las motocicletas. En su colección tiene 3 vehículos de 2 ruedas de las marcas BSA y BMW. Sin embargo, al final de su vida fue mucho menos temerario al usarlas, ya que reconocía el riesgo que representaban. 29. Chabelo es el mayor de 3 hermanos. Sus hermanas vivieron una vida alejadas de la farándula, pero el conductor sí llegó a hablar de ellas.
Primero nació Lourdes, a la que le decíamos la nena. Desgraciadamente se nos adelantó. Mi hermana Rosita, que trabajaba conmigo, nació en León, cuando mis padres se fueron a Guanajuato. Después mi familia regresó a México cuando yo tenía 9 años. Y desde entonces a la fecha estoy aquí, y no quiero salir de aquí. Estudié la primaria en el colegio de la señorita Camarena, que era la escuela más famosa en León. 30. Si bien no es un secreto de los bienes que poseía Javier López, no es menos cierto que disfrutaba estar mucho en una de sus casas ubicada en la Ciudad de México. No solo era especial por la distribución en cómo fue diseñada, también por su maravillosa decoración y el espacio donde estaba ubicados, parte de los premios y reconocimientos obtenidos a lo largo de su carrera artística. Además, en esa vivienda Chabelo tenía un espacio especialmente diseñado para el área de juego y entretenimiento. En 2015, el conocido amigo de todos los niños le permitió a una revista entrar a su casa y logró obtener breves imágenes del interior, donde logró ver una espectacular decoración rústica con detalles de madera. La lujosa mansión posee un amplio jardín con resbaladillas y puentes, además de un área de juegos infantiles. En aquella visita, las cámaras lograron grabar a Chabelo mecerse en los columpios de su patio. Pero no siempre frente a las cámaras Chabelo era así de agradable, y vamos a explicarte por qué. 31. Chabelo también era conocido por no tener la mejor relación ni con la prensa, y en ciertas ocasiones tampoco con sus fans. En varias entrevistas, el también conocido como el amigo de todos los niños hizo comentarios negativos a los periodistas con los que estaba interactuando. Uno de los encuentros más memorables, para mal, que López tuvo con la prensa mexicana ocurrió cuando la reportera mexicana Karina Monroy le entrevistó. Al preguntarle sobre los años que llevaba trabajando en programas infantiles, el actor respondió: ¿qué le importa? ¿O qué cocina usted? ¿Qué le importa? Pues es que imagínese. No, a mí me usted es bien encanta. preguntona, ¿eh? Sí. 32. Este tipo de incidentes llevaron a muchos de sus fans a pensar que Chabelo tenía mal humor. Y de hecho, en los últimos años, luego de que su programa saliera del aire, En Familia con Chabelo, el actor y presentador se alejó un poco del ojo público. En algunas entrevistas se le llegó a ver molesto e incómodo, ya que muchas personas le hacían comentarios referentes a su edad, pues es un personaje con el que se bromea mucho cada que un artista de edad avanzada fallece, pues aseguraban que él era inmortal. 33. Pero esto lo desmintieron los hechos cuando se dio a conocer el sensible fallecimiento de Javier López Chabelo. José Rómulo Sosa, mejor conocido como José José, murió el 28 de septiembre de 2019 y en 2023 cumpliría 73 años de edad, al igual que Vicente Fernández y Chabelo, que nacieron un 17 de febrero. Además de coincidir en su fecha de nacimiento con el cantante ranchero y el cuate de todos los niños, José José falleció en un día 28, número del calendario que también ha marcado el deceso de otras personalidades, como Armando Manzanero, Juan Gabriel y Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. 34. Javier López Chabelo, José José y Vicente Fernández coinciden en algo más que ser grandes figuras de la farándula mexicana. Los tres nacieron en la misma fecha, por lo tanto coincidían en el día de su cumpleaños, 17 de febrero, y llegaron a compartir celebraciones. 35. A quien también conoció Chabelo fue a Cantinflas, y les contaremos un detalle de este encuentro. Durante la filmación de la película El Extra, en una escena Javier López y Mario Moreno, en sus respectivos personajes, intercambian golpecitos, porque el famoso niño quiere golpear a los hermanitos de Rosita. Después de que le rompieran su bicicleta, es ahí donde se encuentra con Cantinflas. El Extra se estrenó en 1962 y fue protagonizada por Cantinflas y Alma Delia Fuentes. Aunque Chabelo tuvo un papel menor en la historia de un modesto trabajador de cine que desempeñó varios papeles como extra, su participación es muy recordada. Ya te diremos por qué. 36. Resulta que el director decidió incluir cachetadas que no estaban en el guión, pero los golpes de Javier a Cantinflas fueron muy reales
y dolorosos. Si esto llegó a desconcertar a Cantinflas, el comediante lo disimuló ante las cámaras, pues continuó como un profesional a pesar de la bofetada y de los jaloneos. 37. Pero escucha cuál fue el relato de Chabelo sobre la anécdota de la cachetada a Cantinflas. En alguna ocasión, Javier López Chabelo confesó que a mitad de la grabación detuvieron la escena y el director le dijo: «Todo bien, nada más no toques al señor Mario». Chabelo recuerda que aquella instrucción la escuchó Cantinflas, quien se metió en la conversación aclarando: «No, déjalo, que me toque». Y así fue como Javier López tomó la instrucción al pie de la letra. 38. En verdad, Chabelo era un gran personaje. Es inolvidable al estilo que creó López con su caracterización emblemática del chico de 13 años vistiendo un overol, y a veces hasta gorra. Su forma de hablar con un tono chillón y congestionado es un referente para la comedia mexicana. Hay un antes y un después de la creación de este personaje que vio la luz por primera vez en 1954. Al escuchar a López Rodríguez con su voz real en entrevistas, resultaba muy contrastante, siendo una voz de un hombre maduro, con gravedad que poco tenía que ver con la de su icónico personaje televisivo. En 2018, mucha gente escuchó por primera vez su voz natural en la película de intriga El complot mongol, en la que hizo el papel de un militar. 39. Es por esto que hay un grupo de marcas que son impensables sin la personalidad del actor. Por ejemplo, aunque la cadena de mueblerías Troncoso solo se ubica en la Ciudad de México y el área metropolitana, su fama era patente en todo el país por ser uno de los anunciantes de su programa. Las marcas de golosinas como Sonrix, Vero, Duvalín y Galletas Gamesa fueron parte de la escenografía y el espíritu de sus retos en televisión. Al ser un programa infantil, los fabricantes de juguetes sabían que este era el lugar correcto para mostrarlos. Tal es el caso de Apache, que con su variedad de bicicletas, la popular avalancha y los triciclos es un elemento claro que marcó a las infancias mexicanas. 40. Para entrar a las últimas 10 posiciones hablaremos de un tema controversial que quisiéramos que nos comentaran, como una división de personalidades. Mientras que Chabelo tenía una actitud amigable y carismática, se podía decir que Javier López era un polo opuesto, dejando una estela de polémicas a lo largo de su carrera. Quizás uno de los más recordados es la polémica en la que se vio envuelto con la actriz Alexandra Beffer, pues había sido señalado por la actriz de ofrecerle una oportunidad en la televisión a cambio de un favor de carácter sexual. Le dije que era muy importante regresar a la televisión, porque tenía la preparación necesaria en el medio, y que sería un privilegio para mí trabajar con él, y me respondió: «De ti depende regresar. Un rapidín y estás al aire», cantó la mujer a la prensa. ¿Qué piensas de este incidente? Me ofendió, me enojó, y por esa razón es que nunca regresé a la televisión. 41. Sin embargo, el legado de Chabelo no solo incluye su impacto en la televisión y en la cultura popular, sino también en la educación y la ayuda social. Durante muchos años condujo un programa llamado Travesuras con Chabelo, donde los niños competían en juegos y actividades para ganar premios y conocer a sus artistas favoritos. También fundó la Fundación Chabelo, que brinda ayuda a niños con discapacidades y enfermedades crónicas. 42. En 2003, por su trayectoria artística se le otorgó una Diosa de Plata, pues además de ser uno de los conductores de la televisión mexicana más queridos, interpretó también como Chabelo otros personajes en películas. De las más conocidas y que se transmitían también por la televisión pública estaban Pepito y la lámpara maravillosa, Chabelo y Pepito contra los monstruos, Chabelo y Pepito detectives, Cartas de Elena, Coco, Boss. En 2005 recibió el Legend Award en los MTV Movie Awards México, y en 2006 recibió el Premio Internacional Gaviota por su trayectoria artística. En una oportunidad, Javier López aseguró que el primer partido de fútbol que vio fue uno en el que competía el Club América. Es por eso, explicó, que se convirtió en aficionado del equipo azul crema. «El primer equipo que vi jugar fue el América.
jugando contra un equipo español. Y desde allí me hice americanista, explicó el comediante. 44. En otra anécdota relacionada con el mundo del deporte, se revela que a los 17 años Chabelo estuvo a punto de representar a México en los Juegos Olímpicos de Finlandia en 1952, como luchador grecorromano debido a su robustez y disciplina. Sin embargo, no pudo participar debido a que un federativo le solicitó 40,000 pesos para cubrir los gastos de viaje. Lloré mucho esos días, porque nunca me informaron que necesitaba ganarme el boleto y tener mucho dinero para los gastos. Aquel hombre me volvió a llamar antes del viaje y me dijo que sin dinero no había juegos. Todavía recuerdo que su apellido era Rosado, relató Javier en una entrevista en 2008. 45. A pesar de la tristeza por no poder competir en unos Juegos Olímpicos, el preparatoriano Javier se volvió a hacer de un espacio en el deporte mexicano. Se integró al equipo de fútbol americano de los Pumas y jugó como tackle defensivo durante 3 años, hasta que tuvo que elegir la televisión como su carrera de tiempo completo. Para casi acercarnos al final, no queremos olvidar a Pepito, el compañero de aventuras de Chabelo. El verdadero nombre de Pepito es Martín Ramos Arévalo, un carismático niño que tras ser seleccionado en un casting gracias a su talento actoral, participó al lado de Chabelo por primera vez en aquella película infantil que muchas veces vimos en televisión, Pepito y la lámpara maravillosa, 1972. 47. Veamos si la memoria no te falla. ¿Recuerdas que para dirigir a los concursantes durante los juegos, Chabelo usaba frases características? La más icónica es dale, sigue o échale. Pero cuando quería detener el paso de algún jugador o decir que ya había terminado la dinámica, siempre decía, ya estuvo cuate. Frase que se hizo popular en el lenguaje coloquial mexicano. 48. Generalmente los concursos en los que el público participaba consistían en acertar o errar, ya sea eligiendo casillas, apostando por una cifra o jugando al azar, por lo que era común que se encontraran con una X que significaba pérdida o error. Lo que Chabelo anunciaba con la frase, es una espantosa X. 49. Su carisma en cámara lo acompañó hasta los últimos días. Recordemos que en el último año el conductor agradeció a todas las personas que le hacen memes. Algunos posiblemente piensan que son ofensivos. Yo no lo tomo así, de todo corazón. Y no hablo nomás de dientes para afuera. Les digo gracias, comentó. 50. Por estos emocionantes datos y muchos más, será por siempre recordado el personaje de Chabelo, un niño en cuerpo de adulto, similar al Chavo del Ocho de Chespirito, que recordaremos por películas clásicas muy divertidas como Chabelo y Pepito contra los monstruos, 1973, Chabelo y Pepito Detectives, 1973, y Santo y Chabelo contra los malos de la catafixia, 1985.